les quiero advertir en esta mañana que esta palabra hay que discernirla espiritualmente. Debe estar atento porque hay ciertas profundidades en esta palabra que si no estamos atentos no lo vamos a captar. Y yo sé que al final usted va a ser bendecido de una manera tan grande porque Dios nos ha estado hablando de que Él está moviendo a su pueblo, que este es un tiempo de avance, un tiempo de gloria, un tiempo de crecimiento, un tiempo de cosecha. Amén. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 8 al 15. Bendito sea el Señor. Bendito sea mi Dios. Génesis capítulo 2, verso 8 al 15. Y luego, ustedes han marcado Génesis. Y vamos a leer Apocalipsis 22, 1 y 2. Así que Génesis 2, 8 al 15 y Apocalipsis 22, del 1 al 2. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Toma el total control en esta mañana, Espíritu de Dios. Toma control de mi boca en esta hora. Toma control de tu palabra, Señor. Toma control de cada corazón. Que esta palabra sea sembrada en buena tierra en esta hora, Señor. Dice así Génesis capítulo 2, verso 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, el árbol de vida o de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Apocalipsis 22, 1 y 2. Aleluya. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, abre el entendimiento, abre nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra en esta hora. Señor, queremos recibir esta palabra de manera profética, de manera espiritual, entendiendo, Espíritu de Dios, que cosas que ojo no vio ni subieron a corazón de hombre son las que tú nos has revelado por medio de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo soy la trompeta. Tú eres el trompetista, como siempre te digo, Señor. Habla a tu pueblo en esta hora y que esta sea una palabra de transformación, una palabra de guianza, una palabra direccional que tu pueblo pueda poner por obra y caminar en esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo cancelo toda mente, todo paradigma, Señor, mental en esta hora, toda estructura mental es rota en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y tu palabra entra, penetra, se siembra y da fruto al 100% en cada corazón. En el nombre poderoso del Cristo de la gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Aleluya.
Le hemos titulado a este mensaje, Provocando lo sobrenatural desde tu Edén. Provocando lo sobrenatural desde tu Edén. En estas últimas semanas, el Espíritu Santo, aleluya, nos ha estado hablando a nosotros, a toda la iglesia, a toda la casa y a la iglesia de Jesucristo también en general. Nos ha estado hablando de manera profética y de manera sobrenatural. ¿Cuántos lo han experimentado de esa manera así? El Señor nos ha mostrado y nos ha indicado que los tiempos que se avecinan para el pueblo fiel y obediente de Dios, para el remanente de su iglesia, se avecinan tiempos proféticos, tiempos maravillosos, aleluya, para la iglesia que con expectativa espera el regreso del Señor. ¿Cuántos están esperando su regreso? Estos son tiempos de avance, de cosecha, de crecimiento, de multiplicación, de aumento, de prosperidad bíblica, manifestaciones sobrenaturales, tiempo que debemos declarar y profetizar lo que Dios ha establecido en su palabra, porque este es un tiempo de cumplimiento y de aceleramiento. ¿Cuántos lo creen así, lo reciben así? El otro día alguien le dijo a mi esposa, yo he crecido cuando he estado acá en los últimos 3 años, he crecido más que los últimos 25 años que yo estaba en el Evangelio. Porque estamos viviendo tiempos de aceleramiento. Dios está apurando los tiempos porque no tenemos tiempo que perder. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Estamos rodeados de malas noticias. Estamos rodeados de plagas, de enfermedades, de conflictos, de terrorismo, de cambios climatológicos. Toda la creación está gimiendo en este momento, anunciando que el tiempo de este siglo se acaba. Que muy pronto el mal será completamente erradicado y la novia, la iglesia, muy pronto se reunirá con su novio, quien viene a buscar a una iglesia sin arruga y sin mancha. Aleluya. Pero hoy, mis amados, yo no he venido a traer malas noticias. Ya tenemos bastante de eso todos los días. Yo tampoco he venido a hablar de la destrucción que vemos cada día en las noticias, en los medios de comunicación. No he venido a hablar del ébola o de los terremotos, de las cosas extrañas que están ocurriendo en todo el mundo. Ya eso lo sabemos. He venido a anunciar hoy al pueblo de Dios que antes que Cristo regrese, antes de que los juicios caigan sobre la tierra, antes que la novia sea trasladada, el Espíritu Santo, aleluya, se estará moviendo de una manera poderosísima, trayendo cumplimiento acelerado a las promesas de Dios, trayendo crecimiento espiritual apresurado, porque el tiempo es corto. Estamos entrando, mis amados, en una temporada de manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Pero la palabra es esta: lo que sucederá en este tiempo, aunque preparado y respaldado por el Espíritu Santo, será algo que el pueblo de Dios deberá provocar. Reciba usted esa palabra. No es que tú lo hagas en tu propia voluntad, y quiero que entienda, si estamos conectados con el cielo, ya sabemos lo que Dios quiere hacer. Y nosotros vamos a provocar y a declarar lo que ya Dios dijo que va a suceder. Dios ya nos ha entregado a nosotros las herramientas. Tenemos el poder y la unción. Tenemos la autoridad delegada de Dios. Cristo venció y resucitó, y ahora Dios espera que el ejército de Dios de este tiempo final se levante a declarar la palabra de Dios, aleluya, y se atreva a pararse y caminar en las promesas de Dios, abriendo sus bocas, no para quejarse. Vuelvo y digo, abriendo sus bocas no para quejarse, sino para ¿qué? Para declarar el decreto del Rey, quien ha levantado su cetro. El Rey ha levantado su cetro y ha dicho: pueblo mío, es tiempo de avanzar, tiempo de conquistar y de manifestar mi gloria a las naciones. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya.
Gloria al Señor. La palabra en este día hemos titulado Provocando lo sobrenatural desde tu Edén, por lo que vamos a entrar en el tema al cual el Espíritu Santo me llevó en conexión a de esta introducción que les acabo de dar, porque este tema que vamos a compartir hoy al final está ligado a lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Amén. Entonces, al principio nosotros leímos el relato de Génesis, donde allí vimos unos ríos y cómo Moisés, porque Moisés fue el que escribió Génesis bajo la inspiración del Espíritu Santo, él describe que estos ríos que están allí los describe, y luego nosotros vamos a leer sobre esto, pero vimos el manantial, el río que salía del trono de Dios al final de los tiempos, y allí también estaba el árbol de la vida, el cual fue escondido al hombre en el jardín del Edén después de su desobediencia. Pero para poder entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta hora, primero vamos a echar el fundamento a la enseñanza de Génesis para luego nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Aplicar en la revelación de Dios a nuestras vidas. Vamos a comenzar con Edén. ¿Qué era este huerto tan maravilloso, ese jardín donde Dios colocó al hombre? La palabra Edén en el hebreo original que fue escrito significa esto: placer, deleite, delicia, casa de placer. La palabra huerto quiere decir jardín, como algo que ha sido protegido y cercado. Viene de una raíz que significa proteger, amparar. Es decir, aquel lugar de placer y delicia estaba protegido por Dios, cercado de cierta manera, pero preparado para Dios colocar allí su creación. ¿Me están entendiendo? Pero lo que yo he podido entender en el Espíritu, y luego lo he confirmado a través de las Escrituras, es que el Edén era un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Yo quiero que usted reciba esto. Aleluya. En Edén no existía la separación entre lo físico y lo espiritual como lo tenemos hoy, porque existía una perfecta armonía entre la creación y su creador. El hombre tenía acceso a Dios y todo lo que Él le entregó al hombre. En un lugar de placer, porque Dios estaba allí. Era un lugar de placer, no por lo que Dios le dio al hombre, sino porque Dios estaba allí. Aleluya. El hombre tenía todo lo necesario para vivir placenteramente y en total gozo y felicidad. Pero lo principal era que Dios estaba allí. ¿Cuántos saben de que podemos tener todos los placeres, podemos tener todas las bendiciones, pero si no tenemos a Dios no tenemos nada? Yo puedo ser la persona más bendecida, yo puedo tener 3 automóviles, 3 casas, puedo tener un sueldo de $200,000 al año, y no es que eso sea malo, no es que sea malo, pero estoy diciendo, si no tenemos a Dios en nuestra vida, todo eso no me sirve de nada, porque yo necesito a Dios primeramente, y lo demás Dios lo va a hacer, porque la bendición va a llegar, la prosperidad bíblica va a llegar, pero primero Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha, una iglesia que está preparada para recibir a su novio que viene a buscarla. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Dice la Escritura que del Edén salía un río. Salía un río, y aquel río que salía del Edén se dividía en 4 brazos. Ahora, hablando naturalmente, esto es algo que no ocurre naturalmente en la naturaleza, porque los ríos pequeños usualmente fluyen hacia el río grande. Porque los ríos pequeños fluyen hacia el grande y del grande casi siempre termina en el mar o termina en un lago. Pero en el Edén era lo contrario. El río grande se dividía en 4. En 4 brazos más pequeños. Lo cual me da a entender que en ese lugar lo sobrenatural era lo normal. En el Edén lo sobrenatural es lo normal.
Oh, usted vaya preparándose porque esto se va a poner mejor. Aquel río que salía del Edén ahora, yo quiero que usted entienda esto, no era solamente un río de agua, era un río de agua porque dice que regaba el huerto, pero también era un río, aleluya, sobrenatural, porque no solamente regaba el huerto, sino que era parte de la presencia de Dios en aquel jardín. El río, ¿de dónde salía? Dice que salía del Edén, pero el río salía de Dios. En Apocalipsis 22 lo vimos, dice que el río salía del trono. Santo. Ese río que estaba en el Edén salía de Dios, de su presencia, y esa presencia de Dios en lo físico a través del río y lo espiritual a través del Espíritu inundaba aquel lugar, dando vida a lo terrenal y vida a lo espiritual. ¿Usted lo está entendiendo? Se lo vuelvo a decir. Aquel río en lo físico, en lo terrenal, daba agua al huerto, pero en lo espiritual daba vida a lo espiritual porque Dios estaba allí. Es más, el Edén era el ámbito y la atmósfera perfecta donde se unía lo terrenal y lo espiritual. Dice Génesis 3:8. Mire lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. No solamente Dios estaba allí, sino Dios estaba en el aire. Porque el aire, el viento, es el Espíritu. Jesús dijo que los que son guiados por el Espíritu son como el viento, que no saben para dónde van. Un día el viento los lleva para acá y un día el viento los lleva para acá. El viento es un símbolo del Espíritu Santo. Oh, dale gloria al Señor. En ese Edén, en esa, yo lo miro, mira, a medida que Dios me mostraba todo esto, yo dije, wow, Señor, este era como un lugar, como una, era no solamente, era el paraíso, pero era como un enlace, era como que el cielo se conectaba con la tierra en aquel lugar. Ay, Señor. Ahora, Dios estableció una regla, una sola regla. Dios estableció una sola regla en ese huerto y era una sola prohibición: que no comiera del árbol que Él se había reservado para él. A veces la gente dice, pero ¿por qué Dios tenía ese árbol? Bueno, Dios diezmó su creación y lo primero que Él diezmó fue el árbol. Y Él dijo, todo es tuyo menos esto. Todo lo demás fue entregado al hombre, los animales, las plantas, los frutos, todo fue puesto a los pies del hombre. Pero vamos a hablar un poquito de Adán ahora. Porque en esta búsqueda yo entendí algo que yo no había visto antes. Dios hizo al hombre, ¿de qué hizo Dios al hombre? ¿Del polvo? ¿De qué lo hizo? ¿Del polvo? ¿De la tierra? Entonces, no está claro aquí en el texto si ese polvo o ese material que Dios usó era la misma tierra que estaba en el huerto. Y yo les voy a explicar por qué. Porque Dios hizo primero al hombre, primero lo hizo y luego lo pone en el huerto. Esa tierra que Dios usó representaba el ámbito físico y terrenal de Adán, de donde nosotros salimos, porque todos nosotros somos hijos y descendientes de Adán. La diferencia de Adán era, ¿qué cosa? Su inocencia y su falta de pecado, porque era inocente, no había cometido pecado. Pero Adán entonces vino a ser a la semejanza de Dios, no cuando fue creado en la tierra, sino en el momento en que Dios le sopló aliento de vida y le dio un espíritu, convirtiéndose en un alma viviente, dice la palabra. Es decir, Adán
era un ser espiritual dentro de un cuerpo terrenal para poder interactuar con el mundo físico. Adán era un ser espiritual porque su naturaleza, su esencia era espiritual. Porque lo que venía de Dios en Adán era el espíritu, lo que Dios había soplado, no la tierra, aunque Dios había creado todo, pero la tierra. Por eso es que dice la palabra que cuando morimos el polvo vuelve a la tierra. Polvo, del polvo salimos y al polvo regresamos y el espíritu vuelve a Dios. Pero Adán era un ser espiritual así ahora como somos nosotros. Pero fíjense ahora, ese espíritu depositado en Adán sería lo que lo conectaría a lo celestial. Recuerden ahora, Adán vivía en un lugar terrenal. Dios creó la tierra. Es un mundo físico que se puede palpar. Pero en el huerto, en aquel lugar, había un enlace con la parte celestial. Porque la presencia de Dios estaba allí. El trono de Dios estaba en alguna parte, quizás no se veía, pero la palabra nos enseña que en el Edén, y los vamos a mostrárselo por la palabra, que allí en el trono de Dios estaba paseándose Satanás antes de caer. Mi alma adora a Dios. Voy a repetir esta parte. El espíritu depositado en Adán sería lo que lo conectaría a lo celestial. ¿Usted sabe por qué? Ese era su enlace con Dios. Porque el mismo Jesús dijo, Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mis amados, la carne no adora a Dios. Lo físico tiene que alinearse a lo espiritual para que pueda haber una adoración pura delante de la presencia del Señor. Adán en la carne, en el cuerpo, no podía adorar a Dios hasta que Dios le sopló. Y le sopló espíritu y le dijo, ahora eres un alma viviente. Y desde ese momento Adán estaba conectado a la presencia de Dios. Todos nosotros que un día que nos rendimos al Señor Jesucristo, dice la palabra que el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Y a través del Espíritu Santo, nuestro espíritu ahora, de la misma manera que Adán se conectaba, nuestro espíritu ahora se conecta con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esto se pone mejor. Una vez que Dios sopla vida en Adán y crea esa conexión espiritual con él, en ese momento, es lo que dice Génesis 2:15. Búsquelo, Génesis 2:15. Yo quiero que usted entienda ahora porque esto lo va a bendecir. Bendito sea el Señor. A una vez que Dios sopla vida en Adán y crea esa conexión espiritual con él, dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Mira a la persona que está al lado tuyo, dile, y lo puso. Y lo puso. ¿Dónde lo puso? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿dónde hizo el Señor a Adán? ¿Lo hizo en el huerto o fuera del huerto? Eso cambia todo. Eso cambia todo. Pero fíjese ahora, aquí la frase lo puso quiere decir literalmente esto en hebreo: permitir quedarse. En otras palabras, Dios le prestó aquel huerto a Adán. Aquel jardín se lo prestó al hombre. ¿Para qué? Para que lo labrase, lo guardase y se quedara allí. Luego le entregó los animales, le dio la autoridad para reinar y sojuzgar la creación. Pero la diferencia es que aquel huerto, aquel Edén, le fue entregado a Adán para cuidarlo y ser mayordomo de él. Adán estaba allí porque Dios le permitió estar, siempre y cuando Adán obedeciera
y no comiera del árbol que Dios le dijo que no comiera. Mire qué simple. Te doy todo, te entrego todo, siempre y cuando no peques. Ya usted sabe qué quiere decir eso. Ahora, hago esta pregunta, ¿qué significa todo esto? Ahora se lo voy a resumir de esta manera. En este lugar especial y de placer, que quiere decir Edén, se unían el cielo y la tierra. Allí Adán podía interactuar con el mundo físico y terrenal que Dios creó, pero su espíritu, su esencia espiritual estaba ligada directamente a Dios y estaba conectado al mundo espiritual y al mundo sobrenatural. Ay, Señor. Allí no existía separación entre lo terrenal y lo espiritual, porque todo estaba conectado con Dios. En medio de toda esta gloria que había en ese lugar, en medio de esa presencia de Dios que se movía en el viento y hablaba directamente con su creación, allí estaba el río que se dividía en 4 brazos. Y creemos que ese mismo río es el descrito por Juan en Apocalipsis, fluyendo desde el trono de Dios. En el Edén, el cielo estaba conectado con la tierra. Por lo que pienso que la presencia de Dios incluía su trono celestial. Miren lo que dice Ezequiel 28:13. Vamos rapidito hasta allá. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Ezequiel 28:13. Alabado sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, Jesús. ¿Lo tienen? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí el profeta está hablando de la caída de Lucifer. Pero antes de la caída menciona que él estaba en el Edén, vestido de preciosas vestiduras. No estaba en serpiente, eso vino después. Aquí está declarando el profeta que él estaba vestido de todas esas piedras preciosas en el Edén. Y yo puedo entender entonces que este Edén se refiere al Edén de Génesis, porque allí vemos después a la serpiente engañando a Eva. Entonces Isaías capítulo 14 habla de ese mismo a quien le llama Lucero, hijo de la mañana, quien quiso subir a las alturas y tener su propio trono junto a las estrellas de Dios. Ahora, cuando leemos estos pasajes unidos al Apocalipsis 22, podemos entender que el Edén era un lugar donde el cielo se unía con la tierra. El cielo se unía con la tierra. Mire, esto no lo describe Moisés cuando escribió Génesis. Yo me imagino a Adán allí, en aquella presencia, en aquella gloria, mirando al cielo. Y a lo mejor cuando miraba al cielo, veía el trono de Dios, como lo vio Esteban. Como lo vio Esteban cuando fue apedreado. Dice que alzó sus ojos al cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús se lo dijo a los que estaban acusándolo un día. Oh, aquí viene el día y verán al Hijo del Hombre sentado en las alturas. Yo estoy seguro que eso que estaba conectado con la tierra era un lugar donde lo celestial y lo terrenal estaba unido. Usted dirá que tiene que ver esto con todo lo que yo dije al principio conmigo. Usted va a ver, mis amados, usted va a ver. ¿Por qué? Usted va a ver. Brevemente les quiero describir ahora los 4 ríos que salían del río principal del Edén. Génesis nombra a cada uno de esos ríos, los cuales tienen un significado tremendo que nosotros lo vamos a enlazar más adelante. Pero vamos a leer rapidito Génesis 2:10. Busque Génesis otra vez, por favor. Génesis 2:10 al 14.
Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. ¿Lo tienen? Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, que es también el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, mis amados, la palabra río, cuando usted lo busca en el original, usted sabe lo que quiere decir: prosperidad. Viene de una raíz que quiere decir estar o ser alegre. Y viene de la idea de cuando tú ves a un río, un arroyo que brilla así la superficie con el sol, así de esa misma manera lo describe, que el río significa una persona próspera, alegre, una persona llena de esa presencia, ¿verdad? De ese mover de Dios, aleluya. Ahora fíjense, Pisón quiere decir lo siguiente: significa esparcir, extender, derramar, llenarse, multiplicarse. Esparcir, extender, derramar, llenarse, multiplicarse. Guión quiere decir corriente, borbotar, sacar, salir. Y de que él quiere decir activo y rápido. El Éufrates quiere decir abrirse paso, correr, fructífero y prosperidad. Usted mira estos 4 ríos y todos tienen que ver con movimiento. Aquí no hay nada estancado. Estos 4 ríos tienen movimiento, bendición y prosperidad. Cada uno de estos ríos ahora representaba la vida en el Edén, porque representaba la voluntad de Dios, lo que Dios le dijo al hombre. Dios le dijo que se multiplicara, que creciera, que fuese fructífero, que prosperara, que estuviese activo, labrando el huerto, que se expandiera, que cubriera toda la tierra y que se fructificara. Eso es todo lo que significan los 4 ríos. El oro que había en aquel lugar es símbolo de autoridad, de realeza, y representa el gobierno y el dominio que Dios delegó al hombre sobre la creación. Ahora, todos sabemos lo que pasó con ese paraíso tan maravilloso que Dios creó. El hombre desobedeció, su conexión directa con Dios fue cortada, perdió el derecho legal de estar en aquel jardín de Dios, donde Dios le permitió estar. Fue por lo que fue expulsado del jardín. Fue expulsado del huerto. Su espíritu, que Dios había soplado, murió. Adán murió espiritualmente, antes de morir físicamente después de 900 años. Adán primeramente murió espiritualmente. Su espíritu se cortó la comunión con Dios, perdió su comunión. Y desde ese momento entró la muerte física en el mundo. Y ahora la tierra de donde el hombre fue creado tendría que ser labrada, pero labrada de otra manera, más duramente, mis amados. Con trabajo, con esfuerzo, con sudor en la frente. Acceso al árbol de la vida fue negado rotundamente, y Dios puso unos querubines de fuego allí guardando el camino al árbol de la vida, porque el hombre no podía llegar hasta allí. Imagínese un hombre caído, muerto en pecado, viviendo para siempre. Por eso Dios no le dio acceso al árbol de la vida. Bendito sea el Señor. El lugar de conexión entre el cielo y la tierra de pronto se desmoronó. Y el cielo se alejó de la creación. Bendito sea el Señor. Desde ese día, mis amados, los arqueólogos
Han tratado de localizar el lugar exacto del Edén, pero no lo han podido localizar. Han tratado de encontrar el lugar exacto de aquellos 4 ríos, y aunque un par de ellos son semejantes a los que existen ahora, los otros 2 no saben. Es decir, la localización exacta sigue siendo un gran misterio. El Edén terrenal se perdió desde ese momento y la parte celestial de Edén se alejó del alcance del hombre. Ahora, aquí viene ahora el corazón del mensaje. Porque en Génesis 3:15, Dios da la primera palabra profética de la historia. Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Aleluya. Esa te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aleluya. Dios estaba declarando que de un descendiente de la mujer un día vendría a vencer esa serpiente. Por eso es que la mujer tiene tantos ataques, mis amados. Por eso es que la mujer es tan odiada por Satanás. Mira, Satanás la tiene en contra de los hombres también, pero más en contra de las mujeres, porque las mujeres son las que traen vida al mundo. Son las que traen vida, y de una mujer nació el Salvador del mundo. Aleluya. Por eso nunca desprecie a una mujer, nunca le pegue a una mujer, nunca le hable ásperamente a una mujer, nunca le pegue, nunca le empuje, nunca la trate mal, porque eso es lo que Satanás haría. Y el que hace eso se está alineando con Satanás. Y ya saben lo que le dijo el Señor a Pedro cuando estaba desalineado. Le dijo: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale un aplauso al Señor. Ay, Dios. Gócese, gócese. Aleluya. Dios estaba declarando que un descendiente de mujer vendría un día a vencer a la serpiente, y sabemos que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, vino a arreglar lo que el hombre echó a perder. Dios mismo decidió descender y restablecer su comunión con los hombres. Y es interesante esto, mis amados. Oiga esto, porque esto ayer me voló a mí la cabeza. Jesús es 100% Dios, pero Jesús también fue 100% hombre. Jesús, al ser concebido por el Espíritu Santo, tenía la esencia de Dios en él. Pero al nacer de una mujer, tenía el ingrediente terrenal, sin pecado. ¿A qué se te parece eso? Al Edén. Ya el Edén no era necesario tenerlo en un lugar, sino el Edén se manifestó en una persona: Cristo Jesús. Y no solo eso, sino la Biblia le llama a Cristo el segundo Adán. ¡Ay, Dios! Ahora ese segundo Adán no necesita entrar actualmente en el Edén, sino el Edén está dentro de él. No sé si usted cogió esa. Cristo era Dios, es Dios. Cuando anduvo en la tierra, es hombre también. Así como el Edén tenía la conexión al cielo y tenía la conexión a la tierra, así fue lo que hizo Jesús. Jesús estaba conectado siempre con el cielo, con el Padre, porque Él es Dios. Pero al mismo tiempo fue un hombre terrenal que podía interactuar con el mundo físico. Y vino a cumplir todas las profecías que hablaban de Él, de que de una mujer, de una virgen, nacería uno, el Mesías. Cristo vino a cumplir lo que se había perdido en el Edén. Yo no sé si usted puede darle glorias a Dios por eso. Llegará un día en que Cristo regrese a la tierra y Él va a establecer su reinado milenial.
y literal aquí en la tierra, porque eso es lo que nosotros creemos. Y el orden va a regresar a ser similar como lo fue al principio. Pero en este tiempo de la iglesia, escucha esto ahora, Jesús es nuestro Edén. Nuestra conexión con el Padre y con el cielo está a través de Jesús, nuestro Edén. En otras palabras, mis amados, ustedes, todos nosotros estamos ya en el Edén. El Edén no es un lugar físico ahora porque no se ha podido encontrar. Pero si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo vive en ti, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Tu espíritu que estaba muerto volvió a revivir, como le pasó al principio, como a Adán, que tenía conexión espiritual con Dios. Y desde ese momento dice la palabra que tú tienes ahora, tú puedes mirar a Jesús. Dice la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Tu espíritu renació, tú naciste de nuevo. Jesús dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos a no ser que nazca de nuevo. Tú naciste de nuevo y ahora tu espíritu está conectado con Dios. Dice la palabra que cuando tú no sabes cómo orar, el espíritu gime con gemidos indecibles. Cuando tú oras en lenguas celestiales que no tienen interpretación, dice la Biblia que tú estás hablando misterios porque le estás hablando a Dios. Es tu espíritu hablando el idioma celestial que quizás hablaba Adán. ¿Usted nunca se ha puesto a preguntar cuál es el idioma que hablaba Adán? Nadie lo sabe, pero estoy seguro que era un idioma celestial. Porque en ese tiempo no había separación de lenguas. Todavía no había venido la Torre de Babel. Piensa en esa. Piensa en esa. Yo me imagino a Adán ahí caminando. Oh, Kimarabashete Kerebebese. Oh, Ramay Takira Joya. Y hablando en lenguas ahí en el. Yo no sé si era así, mis amados. Se lo estoy dando como ilustración. Pero me imagino a Adán hablando un idioma celestial. Yo le quiero decir a usted que cuando tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de ti, Cristo Jesús está dentro de ti, tú tienes un nuevo lenguaje. Tú tienes que tener un nuevo lenguaje. El lenguaje del mundo, el lenguaje viejo, la actitud del mundo tiene que desaparecer, tiene que morir. Porque tú ahora vives en el Edén. Y si vives en el Edén, tienes que hablar el idioma del reino. Ahora vamos a ver, porque el Edén también era el reino. Se lo dejo con esa. Espérate, esto sigue. Mi alma adora a Dios. Ahora fíjese esto, mi amado. ¿Recuerdan qué fue lo que yo les dije que significaba la palabra Edén? Placentero, placer. Y usted diría que Adán descansaba, ¿verdad? Yo me imagino que Adán no trabajaba mucho. Yo creo que Adán era medio vaguito. Porque Dios le dijo, mira, trabaja ahí un poquitico, el huertico y ya más nada. Porque usted sabe, Dios hizo todo. Dios le hizo los árboles y Adán no tuvo que esperar la semilla. No, porque Dios hizo los árboles con fruto y todo. Era un trabajo fácil. Y Adán metió la pata. Ahora, la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 que nosotros tenemos que entrar en el reposo de Dios. Cristo es nuestro reposo y nuestro descanso. De la misma manera que Edén fue el lugar de placer y descanso para Adán, nosotros ahora, los hijos descendientes de Adán en lo terrenal, entramos en nuestro Edén, en el lugar de placer en Cristo Jesús, siendo hechos hijos de Dios por la fe en Él. Él es nuestro gozo, Él es nuestro deleite, Él es nuestro placer. En Cristo está todo lo que necesitamos en nuestra vida para crecer, para fructificar. Todo lo que Dios le dijo a Adán que hiciera en el huerto: fructifica, multiplica, crece, haz esto, haz aquello. Todo eso está en Cristo Jesús. Usted tiene que creer esto. Porque en Él está todo.
En Él está todo y sin Él no hay nada. Fuera del huerto no había nada, pero en el huerto estaba todo. En Cristo lo tenemos todo, mis amados. ¿Por qué entonces esperar y procrastinar de entregarnos completamente a Él? Si Él lo restauró todo, Él restauró, Él le ganó al diablo, le quitó las llaves del imperio de la muerte. Él bajó a las profundidades y le dio 3 galletadas al diablo y le dice: te vas para otro lado, que aquí vengo yo a reinar ahora. Y dice que subió hasta lo alto y dio dones a los hombres. Jesús subió y se conectó con el Padre, y desde ese momento que Cristo resucitó al tercer día, esa conexión que antes existía en el Edén, ahora existe otra vez a través de Cristo Jesús. La tierra se une con el cielo a través del Espíritu Santo. Cristo Jesús en vosotros. Oh, yo no sé si usted entiende eso. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. En Edén el paraíso se perdió. El hombre fue sacado de allí porque ya no cumplía los requisitos para estar allí. Pero ahora dice la palabra que el segundo Adán cumplió con los requisitos de la obediencia al Padre. Lo que el hombre no podía hacer, Jesús lo cumplió y lo hizo. Cristo vino a restablecer esa conexión entre lo terrenal y lo espiritual a través de la cruz y su resurrección. Cristo traspasó los cielos, dice el libro de Hebreos, y creó nuevamente el enlace entre la creación y su creador. En otras palabras, ahora el Edén ya no es un lugar físico, sino ese enlace entre Dios y los hombres fue logrado por nuestro Señor. Ahora, lo maravilloso de esto, mis amados, es que Cristo está en nosotros. Por lo que podemos entender que si Cristo está en nosotros, también las características del Edén están en nosotros también. Ajá. Ahora se pone interesante, porque es por medio de Jesús. No es por mis méritos, no porque yo sea especial, no porque yo sea grande cosa, sino porque Cristo Jesús vive dentro de mi corazón y mi vida. Ahora fíjese esto, porque esto ahí es donde viene ahora la parte buena. Edén era el lugar en la tierra donde Dios estableció su reino celestial. En el Edén se unía el reino de Dios con la tierra. Y Adán fue llamado a crecer y a establecer ese reino hacia el resto de la tierra. Ese reino de Dios ha sido ahora restablecido por Cristo y devuelto a nosotros. El reino de Dios ahora está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, que es Jesús mismo. Porque el Espíritu Santo y Jesús son una misma cosa. Lo único que separó al hombre de Dios fue el pecado y la desobediencia. Pero Cristo, con su sangre, vino a perdonarnos y lavarnos de ese pecado, resucitando nuestro espíritu, dándonos vida y reconciliándonos con Dios. Ese es el plan, mis amados, de la salvación. Ahora, si Jesús, ahora no se pierda esto, si Jesús está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces las características del Edén están en nosotros. El enlace entre el Creador y nosotros, entre nuestro espíritu y Dios, es el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros cuando nacimos de nuevo. ¿Entendemos eso? Vamos a ir a Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Miren lo que Jesús dijo. Gózate. Gózate, gózate, gózate. Juan 7, 38 y 39. Ay, Dios. Ay, Dios. Juan 7, 38 y 39. ¿Lo tienen? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos en plural. Ríos en plural.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, aquí el Espíritu Santo es comparado con un río, pero habla de ríos en plural. Ahora, al principio nosotros hablamos de un río que salía del Edén. ¿Está conectando? Como era un río manifestado en lo físico, pero también en lo espiritual. Ese río ahora sale de nosotros. Porque Jesús, nuestro Edén, mora en nosotros. Y cuando Él dijo ríos, por lo que podemos declarar que los mismos ríos que fluían en el Edén de Génesis, ahora pueden fluir de nosotros. Oh, dice la palabra en Juan 4:14, dice que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Usted sabe para qué son esos 4 ríos? Para que salten. Para que la presencia de Dios fluya, para que cuando tú abras tu boca y declares la palabra, los 4 ríos, como estaban en el Edén, van a fluir a través de tu boca, a través de tu persona, y va a haber, aleluya, va a haber borbotones de presencia de Dios, va a haber un movimiento, va a haber rapidez, va a haber un activo, vas a abrirte paso, vas a correr, vas a ser fructífero, va a haber prosperidad, porque el río de Dios va a estar fluyendo en ti. Y no solamente va a fluir en ti, sino que va a saltar. ¿Saltar para quién? Para los demás. ¿Para qué salta el río? ¿Para qué salta? Para salpicar a los otros. Eso está en Juan 4:14, que lo quiera buscar. Mi alma adora a Dios. El río Pisón significa esparcir, extender, derramar, llenarse, multiplicarse. Si estamos conectados al río de Dios, al río, al Edén, al río principal, a la presencia directa del Espíritu Santo, ese río se divide en 4 brazos o brazos. Usted sabe que el número 4 es el número de la creación. Y Dios va a usar para crear. Y va a usar su presencia a través de ti. ¿Para qué? Para esparcir la semilla de la palabra, para esparcir lo que Dios está haciendo, para orar por las personas, para que lo sobrenatural se manifieste, para que haga milagros, para que haya presencia, para que haya cosas grandes, para que haya manifestaciones, para que haya un derramamiento, para que haya multiplicación. Mis amados, cuando Jesús oró por los panes y los peces, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo multiplicación. ¿Por qué? Porque el río de Dios estaba fluyendo a través de él, por medio del Espíritu Santo. Jesús estaba conectado, y cuando tú estás conectado al río de Dios, tiene que haber multiplicación. Tiene que haber multiplicación. Multiplicación de finanzas, multiplicación de gozo, multiplicación de presencia, multiplicación de crecimiento, de dones. Todo tiene que haber multiplicación. Dios nos ha llamado a crecer, a multiplicar, a crecer en lo espiritual, a crecer aún también en lo profesional. Dios te ha llamado a crecer, no a menguar solamente en el espíritu delante de Dios. Yo mengo para que Él crezca en mí. Pero cuando tú menguas y Él crece en ti, la presencia de Dios se manifiesta aún más todavía por ti. Es tiempo que el pueblo de Dios se levante y comience a orar, comience a declarar, como lo hizo el apóstol la semana pasada. Porque el río de Dios está fluyendo a través de tu boca. El río de Dios está fluyendo a través de tu boca. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cumplimiento acelerado, crecimiento espiritual apresurado es el tiempo de provocar lo sobrenatural, porque el río sobrenatural de Dios fluye en nosotros. Ahora, y con esto cierro, hablando espiritualmente, nuestra naturaleza, aunque nosotros nacimos de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, nuestra humanidad,
nuestra naturaleza terrenal, le gusta el pecado, le gusta lo terrenal, le gusta dirigirse hacia lo prohibido, hacia lo que Dios no quiere. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que él tenía una lucha dentro de él, que lo que él quería hacer no hacía y que lo que hacía era lo que no quería hacer. Porque hay una lucha en el creyente. Tenemos la naturaleza de Dios, pero nuestra naturaleza humana todavía está ahí. Solamente que la naturaleza humana tiene que matarse día a día porque esa no se convierte. La carne no se convierte. La carne hay que matarla diariamente. Ahora, Adán fue creado de la tierra. Adán fue creado del polvo. ¿No es así? Entonces, nosotros, como ya les expliqué, nos gusta ir al polvo. Nos gusta, estamos como que nos inclinamos hacia la tierra, hacia lo terrenal, porque de ahí fuimos creados. Y eso es lo que nos impulsa y nos atrae. Y el pecado nos gusta, porque de ahí, de lo terrenal, fuimos creados. ¿Qué pasa? Que allí queremos labrar nuestras emociones y queremos labrar nuestra alma y lo terrenal. Como le dijo el Señor a Adán, con sudor de tu frente y con trabajo y todas esas cosas vas a labrar la tierra. Entonces, hablando en el simbolismo espiritual, es como que nosotros pasamos ese trabajo porque queremos hacer las cosas en la carne, queremos hacer las cosas en la fuerza humana, en lo natural, y ahí es donde tenemos los problemas. Pero el sentido original fue que Dios puso al hombre en el huerto. ¿No es así? Y allí todo era más fácil. El río fluía. Dios hizo los árboles, las plantas que daban fruto. El hombre solo le daba un pequeño mantenimiento sin mucho trabajo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Labrar en el Edén significa labrar en el espíritu. Labrar en la tierra es labrar para la carne. Y la Biblia dice que el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu recogerá vida. Si aplicamos este principio a nuestra vida, dejemos de caminar en lo terrenal y caminemos en lo celestial. Dice la carta de los Colosenses, no pongas tu vista en lo terrenal, sino pon tu vista en lo celestial. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Hay un himno viejo por ahí, de hace unos años atrás, que no recuerdo bien cómo dice la letra, pero dice, hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración entregado a ti, Señor, Señor Jesús, recíbelo. Eso es lo que tenemos que dejar que fluya en nuestra vida. La carne, las emociones, lo terrenal no te va a conseguir nada. Vas a estar pasando trabajo, vas a luchar y vas a arar en el mar y vas a estar ahí luchando, y es porque lo terrenal no nos va a dar nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y le sopló, lo hizo un alma viviente, lo primero que Dios hizo lo puso en el huerto. Nosotros fuimos creados para estar en el huerto. Nosotros fuimos creados para estar en esa presencia de Dios. Y el espíritu de Adán estaba conectado con Dios. Entonces, si Jesús ha restablecido esa conexión por medio del Espíritu Santo, ¿qué hago yo viviendo en la carne?
¿Qué hago yo viviendo en la carne? Ese no es mi ámbito, ese no es mi atmósfera. Mi atmósfera tiene que ser la atmósfera del Espíritu Santo. Dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Nosotros no somos de la tierra. Nosotros, dice la palabra, somos extranjeros y advenedizos. Dice que nuestra ciudadanía no está en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en Colombia. No, mi ciudadanía está en los cielos. Así dice la palabra. No lo digo yo. Nosotros somos gente del cielo. Somos gente celestial. Entonces, mis amados, en el Edén no hay enfermedad. En el Edén no hay pobreza, en el Edén no hay depresión, en el Edén no hay tristeza, en el Edén no hay nada de esas cosas. Porque la Biblia no dice que Adán estuvo deprimido. ¿No? Lo primero que hizo fue que se justificó. Le dijo, no, la mujer que me diste fue la que me hizo comer. Ella fue. Amén. En el Edén, mis amados, está todo lo que yo necesito para vivir y caminar mi vida cristiana. Entonces, ¿por qué pasamos tanto trabajo, mis amados? Y yo me incluyo. ¿Por qué pasamos tanto trabajo? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué lloramos tanto? ¿Por qué nos rendimos tan fácilmente? ¿Por qué hoy estamos caminando y corriendo y mañana estamos en el piso? Si yo vivo, por eso es que, mis amados, el águila, el cristiano es tan parecido y tan comparado con el águila, porque el águila siempre está en las alturas. Y aun cuando tiene que pasar por el proceso de cortar su pico y tumbar su pico y todo eso, y se arranca las plumas y pasa todo ese proceso, nadie la ve porque ella se mete en su nido y hace todas estas cosas, mis amados. Usted sabe qué es lo que pasa, que tenemos que la iglesia del Señor, la novia del Señor, tiene que volver otra vez a caminar en el Espíritu. A caminar en el Espíritu. Y se puede hacer, mis amados, se puede. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo en Él. No en mis propias fuerzas. No lo trates con toda tu fuerza. Claro, tú vas a poner lo que tú tienes que hacer que te toca a ti como persona. Pero no lo haces ya en tu propia fuerza, sino en la fuerza de Él. Amén. Amén. No luchemos más. No luchemos más. Descansemos como descansó Adán en el Edén. Dice Hebreos 4, entremos en su reposo. ¿Usted sabe cuál es el reposo? Que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ya tú no tienes que hacer el trabajo de Dios. Paremos de hacer el trabajo de Dios. No, Dios no necesita ayuda. No, porque ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. No, eso no está en la Biblia. Hagamos y caminemos en el Espíritu con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a estar de pies en esta hora. Bendito sea el Señor. Yo no sé si en esta tarde ya hay alguien aquí. Vamos a pedir que todos inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Yo no sé si hay alguien que se encuentra con nosotros hoy que ha escuchado todo este mensaje y quizás ha entendido parte, quizás la otra parte no, pero lo importante, lo principal, lo hemos expuesto, y es que Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús sigue siendo la solución. Aunque han pasado los siglos, han pasado los milenios, Cristo Jesús sigue siendo la salida. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si en esta hora tú nunca has confesado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, no es necesario hacer gran cosa, solamente con la fe de un niño. Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si tú tienes la fe de un niño, no tienes que tener una fe que mueva montañas, solamente una fe de salvación y decir, yo necesito a Jesucristo en mi vida. Mi vida está en este momento en confusión.
Y yo necesito a Jesús para que Él traiga orden, traiga paz y traiga gozo y felicidad a mi vida. Todos tranquilos, todos en silencio, rostros inclinados, ojos cerrados, nadie mirando a nadie. Si hay alguien en esta hora que quiera hacer esa oración, es solamente con una oración, declarándote que tú aceptas el sacrificio que Jesús hizo por ti. Es lo único que tienes que hacer. Repite conmigo esta oración de esta manera. Dios de los cielos, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo que Dios lo levantó de entre los muertos y yo lo acepto. Yo te recibo, Señor Jesús. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Yo te necesito. Ven a mi vida. Yo confieso y creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida que está en los cielos. Ven a mí, Señor. Te invito. Abro la puerta de mi vida y de mi corazón. Gracias, Señor, por haber venido a mi vida y a mi corazón. Amén. Todos todavía con los ojos cerrados, nadie mirando a nadie, rostros inclinados. ¿Hay alguien que ha hecho esa oración hoy por primera vez? Solamente levanta tu mano, es lo único que voy a pedir. Y voy a decirle a Dios que te bendiga. Si hay alguien que la hizo, a lo mejor la había hecho antes, hoy la hizo con convicción, levanta tu mano. Solamente quiero desear que Dios te bendiga. Eso es todo. ¿Hay alguien en este lugar? Santo sea el Señor. ¿Hay alguien? Aleluya. Aleluya. Pues amén. Hay fiesta en los cielos porque aquí esta casa está llena de sus hijos. Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra y el poder. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Padre, en esta hora yo sello esta palabra que fue expuesta en este lugar. Señor, que esa palabra traiga fruto al 100%. Que entendemos, Señor, entendamos nuestra identidad en Ti y lo que Tú has depositado en nosotros, Padre. Que pongamos por obra lo que Tú has hecho en nosotros. Que seamos portadores de Tu gloria. Que hablemos a otros que no Te conocen, Señor. Que traigamos a aquellos que no Te han conocido. Hablemosles de lo que Tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, que pasen los niños. Amén.